Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga en esta hermosa mañana a todos los que nos escuchan. Bendito el Señor. Hemos venido a compartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice en Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y en esta mañana hemos venido de parte de Dios a compartir una palabra con aquellos, ¿verdad?, que están escuchando, que están por aquí en los alrededores y los que ven a través de las redes. Bendiciones de parte de Dios. Estamos cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es sencillo, es claro, bendito sea Dios, y se predica a todos. Y aquel que quiere servir a Cristo, que quiere entregarle su vida a Él voluntariamente, recibirá la salvación, pero el que lo rechaza, tristemente, recibirá la perdición, la condenación, porque esta es la condenación, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la luz de Cristo vino a este mundo hace más de 2000 años para salvar, para perdonar, para libertar a los cautivos, como Él mismo lo declaró. Dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a dar vista a los ciegos, a, bendito Dios, proclamar libertad a los cautivos, a proclamar que libertad a los que están presos, bendito sea el Señor, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Eso es el evangelio, buenas nuevas de salvación. Proclamamos buenas nuevas a los perdidos, proclamamos buenas nuevas a aquel que está atado, aquel que está cautivo por el pecado, por Satanás. Bendito sea Dios. Predicamos que Cristo es el único que puede libertarlos, que Cristo es el único que puede salvar, perdonar pecados. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y segundo, porque nosotros somos fruto de la misericordia de Dios. No estamos aquí porque hayamos sido más buenos que cualquiera de los que están oyendo, no. A lo mejor éramos peores, pero ¿sabe qué? Fue más grande la misericordia de Dios para con nosotros. Bendito sea el Señor, que nos alcanzó estando nosotros muertos en delitos y en pecados. Porque esa es una realidad, mi amigo, que cuando el hombre está sin Cristo, dice la palabra de Dios, que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero Cristo Jesús dijo en su palabra que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana estamos aquí para compartir esas buenas nuevas, para compartir con cada uno de ustedes que nos escuchan que Cristo Jesús es el camino, que Cristo Jesús es la verdad y que Cristo Jesús es la vida, que no hay otro camino al Padre, como Él lo dijo, que no sea a través de Él. Bendito sea el Señor. Por eso Cristo Jesús dice en su palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Así que aquí encontramos en la palabra de Dios que hijo de Dios no es todo ser humano, que hijo de Dios es aquel que cree en Jesucristo, que le entrega su corazón y su vida al Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y por eso estamos aquí. Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, gloria a Dios, capítulo 13, versículo, gloria a Dios, gloria a Dios, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios así: dijo también una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en una viña
y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo he encontrado. Bendito el Señor. No lo he encontrado. Córtala para que no inutilice también la tierra. Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bendito el Señor. Aquí en esta parábola, el Señor nos enseña de que Dios busca fruto en el ser humano, en la higuera que Él plantó. En cada persona, Dios, bendito sea el Señor, busca un fruto. Todos nosotros, los seres humanos, representamos esa higuera que Dios nos plantó. Dios nos dio vida. Dios nos ha hecho bienes en toda nuestra vida. Pero, aleluya, llega un momento donde Dios demanda un fruto de arrepentimiento, un fruto donde el hombre pueda serle útil a Dios de alguna manera. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra ahí que cuando una higuera no da fruto, vuelve inútil no solamente ella, sino también la tierra. Es decir, que cuando el hombre está sin Cristo en el pecado, es una persona inútil para Dios. El hombre en pecado no le sirve a Dios, no le es útil, porque Dios, amigo, Dios es santo, aleluya, y Él no tiene ninguna relación con el pecado. Sin embargo, cuando el hombre pecador viene a Cristo Jesús y le entrega su vida y es limpiado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, el hombre se vuelve útil para Dios, la mujer se vuelve útil para Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, como le decía, en el mundo sin Dios es inútil para servir a Dios, es inútil para alabar a Dios. Bendito sea el Señor. El hombre, cuando está en el mundo, busca las cosas del mundo, busca el pecado, busca los vicios. Bendito sea el Señor. Si no, mire usted, si en esta mañana aquí hubiera música mundana, si hubieran mujeres desnudas, si ofreciéramos cerveza, la gente estuviera aquí que no cupiera en este lugar. Pero como se predica la palabra de Dios, muchos se molestan, muchos se alejan, muchos, aleluya, se apartan porque les es ofensivo incluso escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en su pecado viven inútilmente, no pueden agradar a Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer lo que el diablo ha hecho en el ser humano. Porque recordemos de que Dios no creó al hombre inútil, no creó a la mujer inútil, sino que Dios lo creó a su imagen y a su semejanza, y lo puso a servir en un huerto que Él plantó en el Edén. Bendito sea Dios. Dios lo puso a que gobernara, a que viviera en aquel huerto y que nada le faltara. Pero cuando llegó el pecado, por causa de que el hombre puso atención a Satanás y cayó en la tentación del pecado, desde ahí el hombre ha venido de mal en peor. Cada vez el hombre se vuelve más inútil, cada vez el hombre se aleja más y más de Dios. Bendito sea el Señor. Pero dice la palabra que por esto vino Cristo, para salvar a los perdidos, para salvar a los pecadores. Dice la palabra que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que estábamos perdidos éramos nosotros, amigos, y Cristo ha venido a buscarte y a salvarte. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Así que cuando el hombre está sin Dios es una persona inútil. Dice la palabra de Dios en el libro de Filemón, cuando Pablo escribe esta carta a un amigo personal, le dice, aleluya, que este hombre era inútil. Gloria sea al Señor.
anteriormente, pero ahora que Cristo ha tratado con su vida, se ha vuelto un hombre útil. Bendito sea Dios. Déjame decirte, amigo, que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para ti. El propósito de Dios no es que tú te pierdas en la droga, en el alcohol. No es que tú te pierdas viviendo alejado de Dios. El propósito de Dios es que tú le sirvas en esta tierra, que seas un instrumento útil para la gloria del Señor. Pero en pecado, aleluya, no puedes servirle a Dios, no puedes cumplir el propósito de Dios. Por eso es necesario que en esta mañana te arrepientas y le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabes que el diablo siempre se ocupa de recordarte que cuando estás lejos de Dios eres inútil. Desde que uno es pequeño, incluso el diablo usa a sus padres y le dice: tú no sirves para nada. Madres, padres que le decían a uno: tú no sirves para nada, mejor hubiera tenido un rollo de alambre. ¿Sabes quién está hablando a través de ellos? El mismo diablo. Pero ¿sabe qué? Tienen razón. Cuando el hombre está sin Cristo, no sirve para nada. Solamente para pecar, para hacer lo malo. Pero cuando el hombre se humilla ante Dios, se arrepiente, entonces encuentra el verdadero sentido a la vida. Entonces se da cuenta verdaderamente que su vida tiene un valor. Pero ese valor, aleluya, solamente se encuentra en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Ahí es donde el hombre entiende que él sirve y que sirve para la gloria del Señor, que puede ser útil en las manos de Dios. Bendito el Señor. Dice la palabra de Dios, ahí donde leíamos que el Señor vino a buscar fruto en esta higuera, que el Señor vino a buscar fruto, pero que no lo halló. Aleluya, solamente habían hojas. Solamente había, aleluya, esas hojas representan la religión, porque el hombre le es más fácil envolverse en las hojas de la religión. Si le preguntan a cualquiera: ¿usted cree en Dios? La mayoría dice: creo en Dios, pero viven una vida apartada de Dios, haciendo maldades, picardías, haciendo todo tipo de males. Bendito sea Dios. ¿Sabe lo que se llama eso? Religión. Cuando el hombre dice: aleluya, yo conozco de Dios, pero no practica lo que conoce, solamente tiene hojas, pero no tiene fruto. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, el propósito de Dios para tu vida no es echarte al fuego, no es que vayas a la condenación del infierno. El propósito de Dios para tu vida es que seas salvo, es que tengas vida y vida en abundancia. Y esa vida solamente, amigo, se encuentra en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay otra higuera que menciona la palabra de Dios, que dice que Cristo Jesús fue porque tenía hambre y fue a buscar a una higuera que se miraba muy bonita, muy frondosa, y fue a buscar fruto. Dice: igual manera no encontró. ¿Y sabes qué hizo? La maldijo. Bendito sea Dios. Y dice que el Señor le dijo: nunca nadie más coma fruto de ti. Y la higuera, aleluya, se secó, desapareció para siempre. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando el hombre anda apartado de Dios, el hombre vive bajo maldición, el hombre vive en condenación. Bendito sea el Señor. Pero cuando el hombre viene a Cristo, el hombre, aleluya, todas esas cadenas que tenía en su vida, todas esas maldiciones se rompen. Bendito sea Dios. ¿Sabe que la mayoría de nosotros venimos de familias que practicaban la idolatría, que practicaban brujería, que practicaban toda clase de pecados? Y esos pecados, esas maldiciones cayeron sobre todos nosotros. Pero ¿sabe qué? Cuando venimos a Cristo Jesús, todas esas maldiciones se rompieron, porque la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que cuando usted viene a Cristo Jesús, aleluya, usted que era un inútil en el mundo, se vuelve útil para la gloria de Dios, porque Cristo lo hace libre. Cristo quita todas esas maldiciones del pecado que usted trae cargando.
que no lo dejan prosperar, que no lo dejan salir adelante. Hombres que han tenido varios matrimonios y una y otra vez fracasan. ¿Sabe qué significa eso? Una maldición. Pero cuando usted venga a Cristo, usted recibirá la bendición de Dios. Las maldiciones serán quitadas y en cambio recibirá la bendición primeramente de la salvación. Bendito Dios. Gente que su familia practicaban brujería y hoy como resultado ellos han caído bajo una maldición. Están en un vicio que no pueden dejarlo. Hay hombres que están en el alcohol y sienten que no pueden dejar el alcohol y sienten que han hecho de todo. Han visitado centros de rehabilitación, han recibido consejería, han estado incluso presos y nada los puede hacer libres de ese vicio. ¿Sabe qué significa eso? Una maldición generacional en tu vida. Una maldición que te tiene atado. Estás maldito, pero ¿sabe quién? Aleluya, te puede hacer libre. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él te puede hacer libre. Y sabe que por eso estamos aquí, predicando a Cristo, predicando que solamente en Él hay libertad, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquella higuera se secó a causa de la maldición. Porque cuando usted vive en maldición, nada de lo que usted hace puede prosperar. De hecho, el estar en pecado es una maldición. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el que oculta su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el Señor. Qué hermosa esa palabra. Oiga, mientras el hombre oculta su pecado, mientras el hombre ignora la palabra de Dios, mientras el hombre cierra sus oídos y su corazón a creer en Cristo, a confesar su pecado, ¿sabe lo que pasa? Dice la palabra que no prosperará, no, aleluya, saldrá adelante, no verá la luz del día. Bendito sea Dios. Vivirá siempre, aleluya, en un infierno. Bendito Dios. Pero cuando el hombre confiesa su pecado y oiga, se aparta, eso significa se arrepiente. Bendito el Señor. Dice la palabra de Dios que alcanzará misericordia. Misericordia. Eso es lo que necesita el hombre y eso es lo que necesitamos todos. Hemos necesitado la misericordia de Dios. ¿Sabe lo que es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es Dios, aleluya, teniendo misericordia, pero es no dándote lo que tú mereces, es dándonos, aleluya, la gracia, dándonos lo que no merecíamos. Bendito sea el Señor. La misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces. Es decir, el hombre en pecado merece la muerte, merece el infierno, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que desde el hecho de que el hombre está en pecado, dice la Biblia, no lo digo yo, que el hombre merece la muerte, el hombre merece la condenación. ¿Por qué? Porque está en pecado, está en contra de la voluntad de Dios, está quebrantando la ley de Dios. Bendito sea el Señor. Pero Cristo Jesús, aleluya, vino y no nos dio lo que merecíamos. No nos dio lo que merecíamos, sino que Él se ofreció por cada uno de nosotros a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y para darnos la gracia de Dios, que es lo contrario, que es darnos lo que no merecíamos. Es decir, no merecíamos ser salvos, pero por la gracia de Dios, si creemos en Cristo Jesús, somos salvos. Bendito el Señor. No merecíamos, oiga bien, no merecíamos la vida, no merecíamos despertar en este día, pero la gracia de Dios, aleluya, nos los ha concedido de despertar un día más, de poder ver la luz del sol una vez más. ¿Sabe por qué todas las personas que viven en pecado hoy en día están todavía sobre la faz de la tierra y no han caído al infierno? Por la misericordia de Dios.
No es que el hombre tenga suerte, no es que te escapaste de la muerte porque tuviste suerte, no. Fue la misericordia de Dios dándote otra oportunidad para que te arrepientas. ¿Sabe por qué está oyendo la palabra de Dios en esta mañana? Por la misericordia de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa palabra de Dios dice ahí que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Porque está teniendo paciencia con el pecador, porque nos está dando oportunidad de que nos arrepintamos, de que cambiemos nuestras obras, de que cambiemos nuestros caminos, que dejemos de pecar, que dejemos de robar, que dejemos de mentir, que dejemos de engañar y que nos entreguemos a Cristo Jesús, que volvamos nuestro rostro a Dios. Eso es porque lo cual Cristo no ha venido. No es que Él no va a venir, Él viene, dice la palabra de Dios, que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Bendito sea el nombre del Señor. En un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, Cristo descenderá del cielo. Aleluya. Y los muertos en Cristo serán resucitados. Y aquellos que estemos vivos y confiamos en el Señor y estamos viviendo para Él, dice la palabra de Dios, que seremos arrebatados. Aleluya. Y transformados para la gloria de Dios, y así estaremos para siempre con el Señor. Él viene, Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. La palabra de Dios no miente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿por qué no ha venido? Porque está teniendo paciencia contigo, porque está teniendo paciencia con el ser humano. Las oportunidades que Dios le da al hombre no es porque el hombre las merezca. Las oportunidades que Dios nos da no es porque las merezcamos, es porque Dios es misericordioso, es porque Dios es clemente. Dice la palabra que Él es misericordioso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Bendito sea Dios. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Es decir, que Él tarda, aleluya, en darle el pago de su pecado a las personas. Bendito sea Dios, porque Él es misericordioso. Pero cuando llegue el día, bendito Dios, que el hombre, bendito Dios, se vaya de este mundo, gloria a Dios, y se vaya sin Cristo, ahí no habrá más misericordia para el ser humano, porque dice la palabra que Él de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Bendito sea Dios. Dios es paciente, Dios es misericordioso. Dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Oiga bien lo que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Oiga, ¿por qué no ha sido destruido el hombre? Por la misericordia de Dios. Oiga, ¿por qué no ha sido cortado el pecador como esta higuera? Por la misericordia de Dios. Por esa misericordia es que el Señor Jesús, aleluya, representando a este hombre que poda y que cuida la higuera, le dijo: dale un año más, dale una oportunidad más, la voy a podar, la voy a abonar, y tal vez el próximo año da fruto, y si no da fruto, entonces la cortarás. Eso significa la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué andas ahí en la calle haciendo maldades y no has perecido? Por la misericordia de Dios. Porque Dios te está dando tiempo a que te arrepientas, a que creas en el Evangelio, a que creas en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Es la misericordia de Dios. Y en estos tiempos más que nunca estamos viendo la misericordia de Dios. Hoy en día muchas personas, aleluya, están siendo perseguidas. Muchas personas están en zozobra. Bendito sea Dios. ¿Sabes por qué andamos todavía aquí? Por la misericordia de Dios. Pero el hombre
cómo responde a la misericordia de Dios. La mayoría, ¿sabes cómo responden? Endureciendo su corazón, volviéndose más malos, más pecadores, más perdidos. Bendito sea el Señor. Pero hay un grupo, hay un remanente, hay unos pocos que el Señor dice en su palabra que hay un remanente, aleluya, que verdaderamente van a apreciar la misericordia de Dios y se van a arrepentir y van a buscar de Dios. Bendito sea el Señor, no por el miedo, bendito Dios, sino porque han entendido de que Dios, a través de Cristo Jesús, es la única esperanza para el ser humano, es la única esperanza para el hombre, para la mujer. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes por qué venimos a gritar aquí a esta esquina, a este lugar? Que Cristo Jesús salva, que Cristo Jesús perdona, que Cristo Jesús tiene misericordia y amor por el perdido. ¿Sabe por qué? Porque hemos experimentado la misericordia de Dios. Nosotros no merecíamos estar aquí predicando la palabra. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos la prisión, las cárceles, los peores lugares, pero la misericordia de Dios intervino en nuestras vidas y por eso predicamos de la misericordia, del amor, del perdón de Dios. Porque dice la palabra de Dios, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve. Si quisieres y oyeres, comerás del bien de la tierra. Pero si fueres rebelde, seréis, aleluya, abatidos a espada. Porque la boca de Jehová ha hablado. Bendito el Señor. Ahí vemos claramente el amor, la misericordia y el llamado de Dios para el ser humano. Pero también vemos la consecuencia de rechazar la misericordia de Dios. Yo no te recomiendo que rechaces la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor, la gracia de Dios ofrecida a través de Jesucristo. Sino que en este día usted sea entendido, gloria a Dios, y se arrepienta y le entregue su vida, su corazón a Cristo Jesús. Y hoy pase de muerte a vida, porque dice la palabra que el que cree en Cristo Jesús no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Dice el que en Él cree no morirá eternamente, bendito Dios, sino que vivirá para siempre con Cristo Jesús. Que el que cree en Él tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Bendito sea el Señor. Así que esta mañana, amigo, el llamado es para usted que escucha, porque dice la palabra, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Bendito sea el Señor. No endurezcas tu corazón. ¿Cuántas personas han oído el mensaje a través del tiempo y han decidido endurecer su corazón? Y hoy en día están en el infierno, tristemente. Hoy en día otros están en una cárcel, otros están muertos, porque rechazar el evangelio no se rechaza al hombre, no se rechaza al que predica. Usted recháceme a mí si quiere, pero no rechace a Cristo, no rechace la misericordia de Dios, porque esa es la peor decisión. Eso es lo peor que usted puede hacer, rechazar la misericordia, el amor de Dios, que Cristo Jesús ofrece a través del evangelio, la misericordia de Dios. Así que en este día, si usted quiere entregarle su vida a Cristo, denos el privilegio de orar por usted. Acérquese y vamos a orar con usted. Aleluya, y lo vamos a guiar en oración. Bendito Dios, pero si usted quiere hacer la oración ahí donde está, repite conmigo y diga: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y mi pecado es digno de muerte, pero hoy yo he oído tu palabra y yo me arrepiento de mis pecados y creo que Jesús es el Señor
que Jesús es el Hijo de Dios y le entrego mi vida y mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy, Señor, hazme una nueva criatura. Perdona todos mis pecados. En el nombre de Jesús te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Dice la palabra, este es el mensaje de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito Dios. Así que esta mañana Dios le bendiga y que Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes. Bendito el Señor. Bendiciones a todos, comparta ahí. Bendito el Señor, Dios le bendiga.